Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes y espero que se encuentren bien. Eh, de entrada, pues muchísimas gracias por seguir esta idea práctica de trabajar a través de tipo tutoriales, ya que como se los dije la vez anterior, la estadística es bastante compleja y nos cuesta trabajo de por sí. Ya estando en el salón estábamos ahí dándonos vueltas locos. Ahora bien, en manera a distancia cuesta más. Entonces, bajo ese tipo de aspectos, vamos a continuar con estos diferentes tipos de elementos. También gracias por estar mandándome los correos porque es necesario para saber en qué vamos o en qué nos equivocamos, cómo vamos. No tengan dudas, o sea, si tienen problemas, mándenme los correos que sean necesarios, yo se los respondo. Bien, entonces vamos a continuar con lo que tiene que ver con los diferentes tipos de muestreo. Ya habíamos platicado acerca de los muestreos probabilísticos. El primero de ellos es el muestreo aleatorio simple, el cual a través de una estructura que son a través de los números aleatorios va a garantizar que todos los individuos que componen la población tengan la misma oportunidad de ser incluidos en nuestra muestra. Entonces utilizaremos para ello la tabla de números aleatorios, seleccionamos el tamaño de nuestra muestra y por tanto la separaremos con base en esta parte de objetividad. El siguiente tipo de muestreo es el muestreo sistemático, el que vimos la sesión pasada, el cual es un muestreo basado igual en números aleatorios, pero que tiene una idea de razón, de una manera ordenada. Estaremos continuando observando uno por uno los datos a través de la razón. Si en el muestreo aleatorio me sale, en la parte de el primer valor, lo obtengo del muestreo aleatorio, ya la hice. El resto nada más es a través de ir acumulando la razón dato por dato con la finalidad de que podamos obtener el total de la muestra seleccionada. Para ello pueden observar el video anterior sobre muestreo sistemático, donde podemos observar estas características. El tercer tipo de muestreo es el muestreo estratificado. De los tres es el más complejo, ya que se enfoca al estudio de todas las unidades de análisis que hayamos hecho nosotros en campo, sobre todo ya sea recorrido o excavación, y ahora tendríamos que procesarlo. Entonces va a ser una mezcla de muestreos aleatorios simples, pero cada uno por su subdivisión. En arqueología, cuando hablamos de estratos, pensemos prácticamente no solo en la parte de excavación, también hablemos de la parte de recolección. Cada estrato va a ser nuestra subunidad de análisis, va a ser nuestra bolsa, nuestra colección de materiales que hemos encontrado en un punto específico de recolección, y también, si hablamos ya directamente de excavación, va a ser todo este material que aparezca dentro de las capas de investigación y a la hora de que excavemos nosotros. Entonces, va a haber diferentes formas de que observemos el estrato, cada uno a través de la metodología arqueológica. Y en cuestión de estadística, vamos a observar que se determinan los estratos que conforman la población objetivo a través de subunidades de análisis. Entonces, cada muestra que hagamos de bolsa, cuando las conjuntemos, va a ser un estrato. Y cada una de esas unidades va a ser una bolsa J, va a ser una unidad J para poderlo analizar y de ahí obtendremos nuestros valores N o nuestras unidades NJ. Entonces, ¿cuántos elementos de muestra vamos a trabajar? Va a depender muchísimo de la cantidad de bolsas que tengamos nosotros. También volvemos de cantidad de materiales que hayamos obtenido, cada uno a través de las capas. Aquí podemos observar una unidad de excavación prácticamente de 2x2, es un pozo de sondeo, en donde se pueden apreciar las unidades estratigráficas. Cada unidad estratigráfica en sí mismo va a hablar un parámetro cultural, nos va a hablar de un horizonte social en específico, y este horizonte social se va a manejar de manera independiente como una muestra en sí misma, como una submuestra más adelante también, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo de carácter estratificado. ¿De qué forma es entonces que cada una de las unidades de análisis, cada estrato, nos va a dar cuenta de cada uno de los diferentes estadios sociales en los cuales la misma comunidad, la colectividad en donde nosotros nos encontremos, haya estado durante el paso del tiempo? Cuando hacemos un estudio de carácter sincrónico, exactamente son estas unidades de investigación las que nos van a servir para poder observar los cambios dentro del tránsito de dicha sociedad. Es para ello que utilizamos el muestreo estratificado. Sus características son sencillas. De cierta manera conviene
Estratificar la muestra según las variables de interés. En nuestro caso es básico. Tenemos que estratificar la muestra debido a que tenemos un montón de elementos arqueológicos que hay que analizar, cerámica, lítica, etc. Se debe de conocer la composición de la población objeto. O sea, tenemos que haber hecho una revisión previa de nuestro material, haberlo subdividido, separarlo y marcarlo, con la finalidad, lógicamente, de que podamos tener los elementos morfoscópicos de cada uno de estos elementos que estamos trabajando. También calculado el tamaño de la muestra, se va a repartir entre los distintos estratos de la población usando una regla de 3. O sea, hace un porcentaje en particular y vamos a ir subdividiendo. ¿Cuáles son nuestras ventajas del muestreo sistemático? Que primero que nada va a tender a asegurar que la muestra represente a la población en función de las variables seleccionadas. En nuestro caso va a ser prácticamente el interestadio en el cual nos encontremos y por tanto vamos a ver entonces que cada interestadio, cada fase, va a tener sus características propias. Segundo, se van a generar estimaciones más precisas, cada una a través de caracteres sistemáticos, volvemos, carácter estratificado, cada orden que estemos dando nosotros. Y por otro lado, el objetivo va a ser conseguir una muestra lo más semejante a la población. Una muestra que refleje a esta sociedad de la cual nosotros nos estamos enfocando y que queremos analizar. Y entonces vamos a trabajar las diferentes variables estratificadoras, o sea, los atributos. Su desventaja, no les voy a mentir, es un proceso muy engorroso. Con un subanálisis erróneo vamos a falsear toda la investigación. Entonces, bajo eso necesitamos tener mucho cuidado a la hora de estar trabajando y formando los diferentes análisis estratigráficos a los cuales vamos a estar enfocándonos. Supongamos que en una excavación en el centro de la ciudad de Puebla se recuperaron 715 piezas de cerámica mayólica tipo Puebla azul sobre blanco, en 7 capas o estratos, y se hizo en campo una revisión rápida para contabilizar la cantidad de tepalcates que contaba cada unidad. Esos tepalcates van a estar marcados como NJ, N mayúscula J. Ahí tenemos una tabla en donde podemos observar las variantes, cada una de la misma unidad de excavación 1, y donde tenemos los diferentes estratos J, capa AA, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, el tipo de materia prima, el tipo que es mayólica, Puebla azul sobre blanco, es un plato, en particular van a ser platos, los que observamos que eran, y hablábamos de los bordes. Ah, cómo me encantan los bordes, ya sabrán. Y entonces tenemos la cantidad de materiales obtenidos por estrato. En la primera unidad, en la capa AA, vamos a ver 30, en la 1A 50, en la 1B 90, en la 1C 250 y en la 2A un 150, en la 2B 110 y la 2C 30. O sea, va incrementando, reduciéndose dependiendo de la presencia humana en el lugar. El procedimiento es sencillo. Para ello me voy a apoyar con el programa Excel con la finalidad de que veamos cómo se genera el proceso del muestreo estratificado. Lo primero que tenemos que hacer es dividir toda nuestra población en los estratos. Entonces aprovechamos directamente el cómo está nuestra base de datos ya separada por el tipo de unidad de investigación, aquí, los estratos de donde se tuvo el material y el número de bolsa del cual salió dicho material. Cada uno de ellos nos va a dar un valor, una cantidad de piezas específicamente dentro de la parte que estemos analizando. Y en nuestro caso tenemos que son 710 piezas dividida en 7 estratos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es seleccionar una muestra aleatoria simple para cada uno de los estratos. Pero ahora bien, ¿cuáles son las cantidades de materiales a los cuales vamos a aplicar la muestra aleatoria simple? Entonces, para eso, nosotros vamos a dividir prácticamente, o más dicho, multiplicar el 10% en todos los estratos de manera simétrica, más no igual, porque entonces generaríamos un error bastante fuerte a la hora de tener un valor simétrico aquí, un valor igual dentro de todas nuestras muestras. Teniendo en cuenta que son 25 y 150 aquí, estaría subrepresentado y en este caso, los que son de 30 piezas podríamos ni siquiera contar con ellas. Entonces, necesitamos obtener una muestra de 71 piezas, pero las vamos a ir dividiendo
poco a poco por estrato. Entonces, bajo eso, manejaremos cada uno de los estratos de forma independiente. El 10% para el primer estrato, el 10% para el segundo estrato, el tercero, así, hasta juntar las 71 piezas. Después de eso, tenemos que determinar los valores máximo y mínimo de cada uno de los estratos, ya que necesitamos observar las particularidades propias del mismo estrato. Entonces, para eso, estaremos haciendo nuestro muestreo aleatorio simple, y de ahí obtendremos las piezas que analizaremos para ver esas propias particularidades. Y entonces tendremos valores mínimo y máximo por cada estrato. Entonces, dentro de eso, podemos ir viendo cómo cada estrato va a ser totalmente diferente en valores inferiores y superiores de nuestra colección analizada. Ahora bien, lo que sigue es obtener el valor inferior y superior de todos los estratos para que sepamos de dónde a dónde realmente corre toda nuestra colección. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener los promedios de cada uno de los estratos a través de los valores. Ahora sí que tendremos que hacer descriptivas estrato por estrato con la finalidad de conocer cómo se comporta cada uno de ellos. Entonces, para eso utilizaremos la fórmula que se ve ahí, y y j es igual a sumatoria de cada valor y del estrato j, ¿sí?, entre la cantidad muestral de cada estrato. Entonces, para ello, en el primer estrato, estaríamos sumando todos los atributos que van en los 3 atributos que están entre 25 y 30, y posteriormente ya los dividiremos entre los 3 atributos, sucesivamente hasta obtener todas las muestras. En este caso, estaríamos teniendo para el primer estrato, y de j, el valor de 27.34, en el siguiente 26.43, saco el mismo valor y estaría obteniendo cada uno de esos diferentes elementos. Nuestro procedimiento es básico. Primero que nada vamos a dividir nuestra población N en los estratos J, donde J es cada uno de estos estratos de la unidad de investigación o sitio. Como habíamos visto, el número de bolsa, la capa estratigráfica, la unidad de análisis, si hacemos esto en recorrido de superficie, etc. Para que se efectúe un muestreo equitativo, se tiene que establecer el porcentaje de muestra para todas las unidades muestrales, que no debe ser menor al 10% de muestra. Ahí sí, de nuevo, dependiendo de cuál es el tamaño de la muestra óptima que obtuvimos, nada más hay que generar ese porcentaje a través de la función de fracción del muestreo, con la finalidad de poder ir viendo que estén todas de manera equitativa. Y recuerden también, no deben de ser similares, pueden ser totalmente distintas, no hay ningún problema. Luego, para cada estrato NJ, vamos a seleccionar una muestra aleatoria simple a través de los valores que tengamos. Si salen 3 piezas, entonces haremos un muestreo aleatorio simple de 3 piezas. Ahora, el número de piezas de cada submuestra puede ser totalmente distinto respecto a las demás, repito, porque muchas veces llega a parecer que son pocas piezas, pero pensemos que es un estudio completo, un estudio de unidad total, y entonces no es necesario que sean la misma cantidad en todos los diferentes estratos. Por eso mismo, cada estrato J se maneja de forma independiente y se obtienen sus descriptivas del atributo I. El atributo I va a ser siempre la cuestión de la variable que queramos analizar. Puede ser en este caso lo que estamos manejando de los bordes, y con ello observaremos sus particularidades. Ahora bien, necesitamos obtener nuestra media ponderada, esa que parece Y con el circunflejo va a ser la media ponderada, de toda nuestra muestra estratificada. Para eso, la obtención de la media ponderada Y con el circunflejo va a ser la sumatoria de nuestra N muestral de cada estrato J por la media del estrato. En el primer caso, vamos a observar que es
3 por 27, 34. Y nos va a dar 8202. Y así vamos a hacerlo sucesivamente por cada n y cada media para, pues, al final hacer la sumatoria. Ya tenemos aquí todas nuestras medias multiplicadas por su n muestral. Y entonces vamos a hacer su sumatoria y nos daría 1908.08, que eso sería la sumatoria de NJ por la media Y del atributo Y del estrato J. Se oye un mega chorizo, pero la realidad es nada más que estamos pensando en la media muestral de cada estrato por su tamaño de muestra. Bien, y eso lo vamos a dividir posteriormente entre el tamaño de muestra n que obtuvimos. Procedemos a marcarlo dentro de la fórmula de sumatoria. Entonces vamos a proceder 1908.08, que es la sumatoria de NJ por la media Y del la media Y del atributo Y del estrato J. Les digo que es un verdadero berenjenal. Nada más es la sumatoria de todas las NJ de cada estrato por sus medias, punto. Entre el total de muestra, aplicamos la fórmula y entonces nos va a dar el valor de 26.874366.2. Ya saben, nos quedamos hasta 4 dígitos y de esta forma llevamos lo que es la creación de la media ponderada para todo lo que es nuestro muestreo estratificado. Como ustedes vieron, el modelo de muestreo estratificado es bastante complejo. Todo lo que tiene que ver con el trabajo en conjunto de todas las unidades de análisis y el análisis de cada una de las unidades, pues vierte más importancia a la hora que hagamos un estudio arqueológico. En ese sentido, la importancia de este tipo de muestreo es que lo vamos a hacer de manera global y totalizadora, en donde vamos a poder observar completamente lo que es nuestra sociedad, analizar a través de sus diferentes interestadios de una forma diacrónica y sincrónica, todo en uno. Lo complejo va a ser más que nada que tengamos cuidado de no cometer un error en una sola capa, porque entonces falseamos toda la información. Ahora bien, ya lo de que tenemos que ver en los diferentes estratos, pues es lo mismo que habíamos visto al inicio del semestre. Técnicamente tenemos que obtener las descriptivas y nada más con lo que tiene que ver con la media Y, en este caso, para multiplicar por su n de estrato y eso que nos permite obtener lo que es la media de medias o la media ponderada, en la cual nosotros nos vamos a basar para entender el promedio total de esta sociedad en el transcurso del tiempo. Y bueno, es lo último que vamos a ver en ese sentido respecto a los muestreos, ya que a partir de la próxima sesión vamos a transitar algo mucho más sencillo, realmente algo más noble, que es el paso a la estadística inferencial. Ya vamos a hablar de modelos estadísticos, ya vamos a podernos enfocar un poquito más a esta otra parte del modelo, en el cual nos va a permitir aceptar o rechazar hipótesis. Entonces, el próximo martes 5 de mayo, lo siento, vamos a aprovechar que estamos encerrados en casa. El próximo martes les voy a dejar ya otro video en el cual nos vamos a enfocar directamente a lo que tiene que ver con la parte de los modelos teóricos. Vamos a trabajar primero modelos teóricos y pruebas de hipótesis y posteriormente veremos cómo se solucionan estas diferentes hipótesis. Bien, de tarea les voy a dejar ahí un archivito dentro de la carpeta de Dropbox con la finalidad de que ustedes puedan hacer el muestreo estratificado, generen todas las dudas habidas y por haber y me las puedan compartir, ¿vale? Entonces, bueno, pues por mi cuenta ha sido todo por el día de hoy. Espero que esto no haya sido de locos, más de lo que ya es, porque sí, realmente es un poquito complejo y yo los vería en la próxima sesión. Gracias.